nombre es Alejandro Márquez, soy profesor del Departamento de Física y también trabajo en el Instituto Nacional de Meteorología. Yo me dedico realmente a astrofísica, yo no soy mecánico cuántico ni hago física nuclear. El mecánico cuántico acá es Iván. Preguntas de mecánica cuántica las podemos hacer a Iván, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es como la física que hay detrás de la película esta de Oppenheimer, ¿no? Y lo primero, la película será sin revelar nada, o sea, ustedes podrán ir tranquilamente a ver la peli cuando ustedes quieran y solamente es como contexto, pero sin lo que llaman ahora spoilers, ¿no? Y bien, pues vamos a comenzar entonces. Lo primero, ¿de qué va la física que hay detrás de la película? Pues va de energía. Energía es la palabra clave de todo esto, y la energía es algo que nosotros conocemos bien mientras no nos pregunten qué es la energía, porque ahí sí comenzamos con problemas de definiciones. Pero siempre algo importante de saber es que la energía está relacionada con la fuerza. Hagan de cuenta que la energía es como esa capacidad que tiene algo para producir fuerzas, podemos decirlo así, ¿no? Y entonces hay muchos tipos de energías. Está la energía química, la energía cinética, la energía potencial y bla, bla, bla. Y esas energías son capaces de producir movimiento. Por ejemplo, en un coche, ¿no? En un coche tenemos que la energía química de la gasolina pues se convierte en energía térmica por medio de reacciones de oxidación. Y esa energía térmica pues hace que se haga una explosión y que eso empuje los pistones y produce energía cinética y ya se mueve el coche, ¿no? Entonces tenemos energía química, térmica y cinética. Y luego parte de esa energía se disipa en forma de calor también, ¿no? Y tocas el carro y está bien caliente. Y no sé si aquí hay gente que tenga que ver con coches, pero la mayor parte de la energía química se acaba perdiendo en forma de calor. Los coches de combustión interna son súper ineficientes, ¿no? Por eso no son buena idea, que aparte contaminan un montón. Pero bueno, la energía produce, al final de cuentas, una fuerza y movimiento, ¿vale? También está la energía eléctrica, que lo que hace, ¿qué tal? Es que produce una fuerza eléctrica que mueve las cargas. Entonces tenemos una energía eléctrica que produce una fuerza eléctrica y mueve cargas eléctricas, por ejemplo un rayo, ¿sí? También está la energía potencial gravitacional, por ejemplo, que produce esa fuerza gravitacional que llamamos peso. Y entonces esta energía gravitacional hace que nuestra masa, ¿sí?, se suba a una báscula y produzca este efecto de peso, ¿vale? También está pues la energía nuclear, ¿sí? Y esa energía nuclear pues también sale de una partecita del átomo que se llama el núcleo, ¿vale? Y esa energía es la que vamos a tratar de entender ahora cómo funciona y de qué va la cosa, ¿sabes? Entonces, primero, la energía se produce mediante diferentes tipos de reacciones. El Sol tiene un brillo de 4 por 10 a la 26 watts. O sea, si le quitamos 2 ceros, serían cientos de watts. O sea, focos de 100 watts, ¿sí? O sea, si le dejamos aquí 10 a la 24, eso nos daría cuatrillones, ¿no? Porque 6 por 4, 24. Entonces serían 400 millones de millones de millones de millones de watts. Sería como tener 400 millones de millones de millones de millones de focos de 100 watts encendidos al mismo tiempo en el Sol. Es una cantidad de energía súper grande y todo el tiempo está produciendo esa energía el Sol. Ahora, si el Sol produjera esa energía de 400 cuatrillones de watts a partir de, por ejemplo, combustión, o sea, si el Sol fuera una enorme bola de carbón y se estuviera quemando, cosa que es imposible porque no hay oxígeno, ¿no? Pero suponiendo, eso alcanzaría para que el Sol brillara durante 12.000 años, ¿sí? O sea, la energía que el Sol emite, la emitiría durante 12.000 años si fuera una bola de carbón ardiendo. Eso está bien si le haces caso a, por ejemplo, la Torá o la Biblia, ¿no? Que dicen que el mundo tiene 6.000 años. Entonces, 12.000 años, pues da mucho tiempo, está bien. Pero Darwin dice que eso no puede ser, porque según Darwin, la evolución requiere procesos muy, muy largos, de millones o miles de millones de años. Entonces, pues, el Sol no puede ser una bola de carbón porque ya se hubiera apagado. Lo siguiente sería, ¿qué pasaría si el Sol produjera su energía por contracción gravitacional?
O sea, esa energía gravitacional que hace que tengamos peso. Pues cuando las cosas se comprimen por gravedad, se calientan, ¿sí? Todo lo que se comprime se calienta, y esa compresión alcanzaría para que el Sol brillara durante 20 millones de años. Eso ya es un chorro de tiempo, ¿no? 20 millones de años. Pero la evolución requiere periodos mucho más largos, y además la geología también nos dice que la Tierra es mucho más antigua que 20 millones de años. O sea, el Sol no puede estar brillando por pura contracción gravitacional, porque ya se hubiera apagado hace mucho tiempo. Entonces, la alternativa es lo que se llama la energía nuclear. La energía nuclear sí le puede proporcionar al Sol energía para brillar durante 10.000 millones de años. O sea, 1.000.000 de veces más que si fuera una bola de carbón ardiendo. Eso nos da una idea de lo que se conoce como la densidad energética. La densidad energética de la energía nuclear es 1.000.000 de veces, aprox, más que la energía concentrada en un pedazo de carbón. O sea, si lo que haces es quemar esta materia de carbón, te da una cantidad de energía. Pero si aprovechas su energía nuclear, te da para 1.000.000 de veces más. O sea, la energía nuclear es muy potente en general. Y entonces, bueno, pues esa energía nuclear, pues es la clave de todo ello. Ahora, ¿qué pasaba hace 100 años? Hace 100 años, este señor, que se llamaba Thomson, se apellidaba Thomson, James Thomson, más conocido por el alias de Lord Kelvin, decía que en física ya no hay nada nuevo por descubrir. Decía que ya todo estaba descubierto y lo único que quedaba por hacer era realizar mediciones cada vez más exactas, pero que algo nuevo por descubrir, nada. O sea, como quien decía que la chamba de físico no tenía futuro, ¿sí? O sea, cerrar la facultad de física porque ya no vale para nada. Pero había unos problemillas por ahí sueltos que a lo mejor todavía se podían resolver, ¿vale? Bueno, pues esos dos problemillas que había por ahí sueltos llamaron la atención de toda esta banda. ¿Qué pasó con esto? Me está diciendo que me conecté a internet. Llamaron la atención de toda esta gente, ¿sí? Y esos dos problemillas pequeños hicieron que, por ejemplo, Dirac, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Born, Einstein, Marie Curie, todos ellos estuvieran trabajando en dos áreas de la física que acabaron por cambiar el mundo. Una de esas áreas, y esa gente que se supone que ya estaba en el momento en el que ya no había en qué trabajar en física, se llevaron, ahí hay 17 Nobeles, ¿sí? 17 Nobeles para 16 personas. La única persona en la historia de la humanidad que ha ganado 2 premios Nobel en ciencias, en 2 áreas distintas, pues ahí está, es Marie Curie, ¿no? Y además es mujer, ¿no? Entonces, y polaca, ¿sí? Y guapa además, ¿sí? Entonces, ahí está Marie Curie, ¿no? Y bueno, no, esa era la convención, el congreso de Solvay, pero se juntaban cada año, no me acuerdo si cada año, cada tantos años, se siguen reuniendo en Solvay, pero las fotografías actuales no tienen el decoro de esta, ¿no? Ya salen en bermudas, todas por el estilo. Pero en ese tiempo esta gente se supone que ya no tenían que chambear, y aún así, pues fueron muy importantes, ¿no? Y desarrollaron estas dos áreas de la física, desarrollaron la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, que fueron dos áreas de la física nuevas, que por eso precisamente a estas dos áreas juntas ahora, en los cursos de física se les llama física moderna. Y bueno, pues moderna ya tiene más de 100 años, ¿no? Pero se sigue llamando física moderna. Y entonces, pues como les decía, ¿no? Los congresos modernos no tienen ya el aire de aquel, pero bueno, se siguen llevando a cabo, ¿no? Lo que sí es que pues, ahora hay más variedad, ¿no? Ahora hay de todo tipo, de todos colores, sabores y demás, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿de dónde viene la energía que llamamos nuclear o atómica? Pues viene del átomo. Y para entender la energía nuclear hay que entender el átomo. Y para entender cosas en ciencias hay que hacer lo que se llaman modelos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, bueno, todavía no se acaba, ¿no? Pero ya la estamos ignorando. Cuando teníamos la pandemia y todo el mundo le hacíamos caso, se generó primero un modelo de lo que era, cómo se propagaba el virus. Y el primer modelo era que uno hablaba y soltaba pequeñas gotitas de saliva
y esas gotitas iban volando en un tiro parabólico más o menos y caían en un lugar, y luego alguien llegaba y se recargaba, y luego se sacaba los mocos y se llevaba el virus a las vías respiratorias, ¿no? Entonces, como el modelo de propagación era este, pues el método de combate al coronavirus era limpiar todo, ¿no? Ya estábamos limpiando todo, pero luego se dieron cuenta que este modelo de propagación no era correcto. Se dieron cuenta que la propagación más bien se daba por lo que llaman aerosoles, que eran gotas todavía más pequeñas que se las llevaba al aire y no necesariamente caían en un lugar, sino que la gente las respiraba directamente. Entonces el modelo de propagación del coronavirus cambió, y eso nos permitió cambiar las técnicas para prevención y de lucha contra el coronavirus. Ahora la onda es ventilar, ¿no? Ventilar, exactamente lo que aquí no estamos haciendo. Pero bueno, el caso es que ahora sabemos cómo atacar al virus, ¿no? Bueno, en todo hay modelos. El modelo de la evolución, ¿no? Tenemos un modelo lineal, changuito, changote, changote, changote y ser humano, ¿sí? Y todo va de origen a y bla, bla, bla. Pero realmente sabemos hoy que este modelo de la evolución humana no es correcto, sino que son un montón de ramas que se separan, se hibridan entre ellas y luego sale el ser humano. Y tenemos ADN de Neandertal, ¿cómo se llaman? Denisovanos y demás, ¿no? Entonces hoy tenemos un modelo de evolución humana que es muy distinto a este lineal y entendemos mejor el mundo. Bueno, pues en el átomo es lo mismo. Para entender el átomo se hicieron modelos atómicos, y esto es de la primaria, ¿se acuerdan de esto, no? El modelo atómico primero, ¿cuál tenemos? El de Dalton, que era, los átomos eran bolitas, ¿no? Muy parecido al de los griegos, nada más que en los griegos tenían picos, los que eran átomos de fuego, y no sé qué, los que eran de tierra y así, ¿no? El caso es que según Dalton los átomos eran bolitas. Luego, ¿qué pasó? Thomson descubrió que había partes en el átomo, unas partes que tenían carga eléctrica negativa, o sea, descubrió el electrón. Esto nos dio un nuevo modelo atómico, en el que el átomo ya no era una bola así nada más, sino que era una bola con bolitas. Y eso también le llaman el modelo del panqué de pasas, ¿no? Entonces es como una bola con electrones ahí metidos. Después alguien descubrió, por algunos experimentos, que tenía que ver con lanzarle cosas, que a veces parecía que tenía como una parte muy densa, el núcleo. Se descubrió el átomo, se descubrió el núcleo atómico. Y tenemos el siguiente modelo, que es el de Rutherford, ¿no? Ya a inicios del siglo XX también. Y de esta manera se descubrió pues el núcleo, y que los electrones andaban por ahí tirando el rol alrededor, ¿sabes? Después se dieron cuenta que existía algo que se llamaban los protones y los neutrones por separado y bla, 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 y que ese núcleo, pues lo que tenía era electrones girando en diferentes órbitas, ¿sí? Y después se dio un nuevo modelo en el que en realidad los electrones no podían estar en cualquier lugar, sino que tenían que estar en lugares específicos. Ahí es cuando ya se supone que entra más en juego la mecánica cuántica. Ahí va, ¿cómo era la cosa? Primero se creía que los electrones podían andar en cualquier lugar, ¿vale? Pero hay una bronca. Un electrón que anda así en algún lugar, como está en una trayectoria acelerada, tiene que emitir energía. Y al emitir energía tendría que perder energía y acabaría cayendo al núcleo. Entonces los átomos serían inestables. Entonces decían, pues ¿cómo es que los electrones andan por ahí tirando el rol si tendrían que perder energía y caer al núcleo? No tendría que haber átomos. Y era un problema que nadie podía resolver, hasta que llegó un chavo, bueno, un cuate, que se llamaba de Broglie, se apellidaba de Broglie, y él era parte de la nobleza, de las casas nobles de Francia, y tenía, pues, estudiaba física y estaba haciendo su doctorado, y se le ocurrió trabajar en ese problema, y le propuso a su maestro, a su director de tesis, una hipótesis. Y pues según cuenta la historia, pues el profesor, pues por no contradecirlo, le dijo que estaba bien, que siguiera por ahí. ¿Y qué propuso este de Broglie? Que la órbita que estaba aquí podía ser estable si el electrón era considerado como una onda, y esa órbita cubría una cierta cantidad entera de veces la longitud de onda del electrón, ¿no? Es una explicación media sacada de la manga, pero que al final de cuentas funciona. Entonces ahí, al entender que los electrones al mismo tiempo se pueden comportar como partículas o como ondas, que es una de las bases de la mecánica cuántica, se comenzó a explicar el modelo atómico.
Y entonces pues ya se llegó a esto, ¿no? Y al final de cuentas, pues ya llegó Schrödinger y nos dijo que en realidad los electrones no es que fueran bolitas bien definidas que anduvieran por ahí, sino que en realidad los electrones se manifestaban por algo que se llama la función de onda, que tiene que ver con una probabilidad que cuando tú le haces una operación de elevarlo al cuadrado y cosillas por el estilo, te dice dónde es más probable que esté el electrón. Pero el electrón ya no sería ya un puntito fijo, ¿no? Ni con órbitas así súper establecidas, sino que estaría como desparramado alrededor del núcleo atómico. Ese sería como el modelo, digamos, final, ¿no? Del átomo. ¿Es el actual o no? Sí es el actual y cada vez con más precisión, y el problema ahora es que hay algunos experimentos que parecen indicar que a lo mejor hay más física detrás, pero actualmente sigue siendo el ¿Por qué bueno. sigue representando de esta manera desde Lucas? Sí, nosotros vamos a los libros y sigue estando así, ¿no? Sí, incluso más adelantito aquí en la presentación, cuando pongo un átomo, yo pongo este, ¿no? Porque en realidad es el que... Sí, es el del átomo, ¿no? Sí. Si profundizando mucho más, a ver si... Ajá. El modelo de Schrödinger, ajá. Es una onda, ¿no? O sea, el electrón no es partícula, es onda. Sí, se considera como una onda. Correcto, pero una onda es continua. Ese electrón es como... Es una pequeña masa o no sé, nube de energía, como eso, que va dibujando una forma de ondas. Haga de cuenta, lo que tenemos ahí sería que tenemos regiones del espacio donde se tiene cierta probabilidad de que ande el electrón. Y como quien dice, esa probabilidad es más densa en algunos lugares que en otros. Y entonces no es que el electrón esté en un punto determinado, sino que está por ahí, en alguno de esos lugares. Esa onda, cuando nosotros hacemos una operación de elevarla al cuadrado, nos da la probabilidad de que el electrón esté por aquí o por allá. Pero en realidad el electrón sería como algo que está ahí desparramado sin estar definido. Hasta una vez que se hace una medición o una reacción o lo que sea, y entonces el electrón reacciona por medio de alguna fuerza con otra partícula, entonces ya se sabe que estuvo en tal lugar. Pero antes de eso no se sabe. Es lo que mencionan como la observación, ¿no? Dicen que una vez que se observa el electrón ya se sabe dónde está, pero no es tan exacto eso de observar, porque puede ser que no haya nadie mirando realmente, sino que hay una reacción ahí de algún tipo, y entonces ya se sabe que el electrón estuvo en tal lugar porque ahí reaccionó. Y en cierta forma el electrón pues sería como algo que está ahí, pero sin que sepamos exactamente dónde, ¿no? Es simplemente como una representación estadística, se podría decir. Sí tiene materia y tiene energía también, pero lo que no tiene es una posición definida. No tiene trayectoria bien definida. Ajá, solo puedes tener un mapa donde posiblemente... Algo de entender si no es partícula, si no es algo físico, si no trato de entender. No, es que sí es algo físico. ¿Sí? Es el asunto que sí es físico porque tiene propiedades físicas. O tiene... sea, físico así como... Ajá, sí. Eso no. Eso sería como, por un decir, hacer una analogía con un gas, una nubecita. Sí, de cierta forma como un gas, ¿no? Si un gas está más denso de un lado, se puede pensar como en un gas. Pero no que cada particulita del gas sea parte del electrón, sino que cada particulita del gas y la cantidad de gas que hay alrededor nos daría la probabilidad de que esté ahí el electrón. Entonces no es un objeto así definido y sólido, sino es algo que está como desparramado con cierta probabilidad. Algo así. Es lo raro de la mecánica cuántica, ¿no? Que para interpretar las cosas de la mecánica cuántica, los conceptos que tenemos de objetos comunes y corrientes no nos sirven, porque no se corresponden, son diferentes cosas. Y bueno, el caso es que, pues ahí está, ese es el núcleo, ese es el átomo, perdón, en su representación más moderna, que consta de varias cosas. Consta de lo que sería el núcleo, los electrones alrededor, y como esa energía sale del núcleo, pues lo más propio es llamarle energía nuclear. Pero como pues el núcleo es parte del átomo, también se llama energía atómica, ¿no? Pero lo más propio sería llamarle energía nuclear, ¿no? Sale de ahí del núcleo.
Y ahora, dependiendo de la cantidad de protones que haya en el núcleo, si hay un protón en el núcleo, pues se llama hidrógeno. Si hay dos protones, se llama helio, y así, ¿no? ¿Se acuerdan de la tabla de Mendeleev, no? Es esta la tablita. Y pues ahí están. Ahora, ¿qué pasa si el núcleo del átomo tiene, por ejemplo, un protón y tiene aparte neutrones? Pues sigue siendo hidrógeno, ¿no? Si tiene dos protones, ahora sería helio. Y si tiene diferente cantidad de neutrones, sigue siendo helio, porque lo que define al átomo, al núcleo, es la cantidad de protones que tiene dentro, ¿vale? Y bueno, pues las partículas básicas serían eso: protón, neutrón, electrón, y otra más que se llama neutrino, que también va a aparecer más adelante. Ahora, aquí hay un pequeño problema que no nos dicen en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, y ahí está oculto, y a veces ni pensamos en él. Aquí hay protones, ¿no? Aquí metidos, ¿sí? Tienen carga positiva los protones. Pero, ¿qué pasa con una carga positiva y otra carga positiva? Se repelen. Y entre más cerca, se repelen con más fuerza, ¿no? Se parece mucho a los imanes. Cuando agarras imanes con polos del mismo tipo y los quieres juntar, no se dejan. Imagínense la cantidad de repulsión eléctrica que hay entre los protones del núcleo. Están tan cerca uno de otro que la repulsión es gigantesca, ¿no? Tienen que repelerse con mucha fuerza. Sin embargo, no se separan. O sea, lo que me dijeron en la primaria es que estas partículas tendrían que repelerse, pero ahí están pegaditas. Entonces, ¿qué está pasando? Como los carnales que se odian y están pegados todo el tiempo, ¿o qué onda? Pues ahí está el problema, ¿no? ¿Qué está pasando en este caso? Que hay fuerzas naturales que conocemos bien, que son la gravedad, la fuerza electromagnética, pero además hay dos fuerzas más, que se llaman las fuerzas nucleares. Hay dos fuerzas nucleares que no experimentamos así en el día a día. El día a día experimentamos la gravedad, experimentamos la repulsión eléctrica cuando queremos juntar los puños y el electrón de acá repele al de acá y no podemos traspasar las manos, ¿sí? Pero las fuerzas nucleares no las vemos en el día a día. Las dos fuerzas nucleares se distinguen por su intensidad, en primer lugar. Una es más fuerte que la otra. Una fuerza nuclear es más fuerte y otra fuerza nuclear es más débil. Y sus nombres pues son así: fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, ¿vale? La fuerza nuclear débil se encarga de hacer unas reacciones de partículas que permiten que se desintegren los núcleos atómicos. Pero la fuerza nuclear fuerte lo que hace es contrarrestar la repulsión eléctrica. Los protones tratarían de separarse, pero la fuerza nuclear fuerte lo que hace es contrarrestar esto. Y es muy intensa porque tiene que vencer a la fuerza de repulsión eléctrica. Nada más que la fuerza nuclear fuerte tiene un pequeño problemilla, que es de alcance muy corto, ¿sí? O sea, dentro del núcleo, la fuerza nuclear fuerte es súper poderosa, le gana la repulsión eléctrica, pero es como un T-Rex, ¿no? Es muy fuerte, pero su alcance es muy pequeño. Si el núcleo fuera muy grande, entonces la fuerza nuclear fuerte no alcanza a atrapar todas las partículas y el núcleo tiende a disgregarse. Ese es el problema por el que los núcleos grandes pueden romperse, ¿vale? Entonces la fuerza nuclear fuerte actúa más eficientemente en núcleos pequeños, ¿vale? Ahora, acuérdense, esa fuerza es muy poderosa y actúa en los núcleos, y eso nos va a servir para el futuro. Ahora, isótopos, lo que vimos antes. Resulta que hay un núcleo de hidrógeno que tiene un protón, pero ese protón puede estar acompañado por un neutrón. Sigue siendo hidrógeno, pero ahora se llama deuterio. O puede tener dos neutrones y se llama tritio, pero sigue siendo hidrógeno. Al hidrógeno que tiene un puro protón se le llama protio a veces. Entonces el protio, el deuterio y el tritio son tres tipos de hidrógeno, pero son hidrógenos, ¿sí? Ahora, cuando dicen que el oxígeno cuando tiene tres es... ozono, pero esas son moléculas. La diferencia es que aquí el isótopo tiene más o menos partículas en el núcleo, ¿sale? Por ejemplo, imagínate que tienes este hidrogenito, ¿no? Este hidrogenito es solamente un protón, tiene su electrón. Puede llegar otro hidrogenito por acá y compartir los electrones. Y ahí tendremos hidrógeno molecular, ¿ok?
tendríamos dos hidrógenos, pero que no están juntando su núcleo, están como separados y nada más comparten electrones, ¿vale? Entonces sería hidrógeno molecular. Así sería hidrógeno atómico, y si le quitamos el electrón sería hidrógeno ionizado, ¿vale? Entonces aquí igual, este sigue siendo hidrógeno, pero sería con un neutrón de más, este sería hidrógeno con dos neutrones de más. Y así para otros elementos químicos, por ejemplo, tenemos lo que se llama el carbono. Hay carbono que tiene diferentes cantidades de neutrones. Está el carbono 12. ¿Sí? El carbono, ¿cuántos tiene? ¿Qué número atómico es el carbono? No, el número atómico. Es hidrógeno, helio, litio, berilio, boro. Ay Dios. Carbono, número 6. Entonces, ¿qué pasa con el carbono? Pues que el carbono, como dijimos aquí, al ser número 6, tiene 6 protones. Y si es carbono 12, quiere decir que además tiene 6 neutrones. 6 protones, 6 neutrones, ¿vale? Pero también existe carbono 13, que tiene 6 protones y 7 neutrones. Y está el carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones. ¿Existen los isótopos en naturaleza o solo son en laboratorio? Sí, en la naturaleza también existen y en diferentes proporciones. Y hay algunos que pueden producirse, pero se desintegran muy rápido. Y para eso vamos a usar este numerito que está acá abajo ahora, ¿sale? Entonces, hay diferentes isótopos. Toda la gente a la que le gusta ver series de televisión de asesinatos y de policías y todo eso, conoce bien estos isótopos, ¿no? Porque cuando encuentran un cadáver, le hacen exámenes de radioisótopo de carbono 14, ¿no? Porque el carbono 14 se desintegra y entonces se convierte en carbono 12 y bla, 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 ¿no? Y resulta que tiene un periodo de desintegración que se llama vida media, que es lo que está acá. El carbono 14 se desintegra con una vida media de 5.730 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tienes, digamos, por poner un ejemplo, 1000 átomos, 1000 núcleos, en 5.730 años, la mitad de esos ya cambió. Y en otra vez esa cantidad de años, la mitad de la mitad que te quedó, cambió. Y así, ¿no? Y eso se llama vida media. Es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad. Desde la mecánica cuántica, pues se sabe que los problemas se resuelven de manera que no te van a decir el resultado para una partícula en particular, ¿no? Sino que se va a desintegrar la mitad. ¿Cuáles? Pues no sé, la mitad. Por ejemplo, los estamos aquí, a lo mejor la mitad sale el año casado y la otra mitad no. ¿Quién? ¿Quién sabe? Entonces es algo parecido. ¿Y qué pasa con el uranio? El uranio también tiene isótopos. Tiene un isótopo que se llama uranio 238 y uranio 235. Y también hay uranio 237 y 236 y varios más, ¿no? Pero los que hay en la naturaleza son básicamente esos dos. El uranio es el elemento número 92. O sea, ¿cuántos neutrones tiene? Un chorro, ¿no? 238 menos 92, pues no sé, un montón, ¿sí? El caso es que tiene un montón de neutrones. Los neutrones tienen la ventaja de que como no tienen carga eléctrica neta, pues no ayudan a que el núcleo se quiera desintegrar, pero sí ayuda a que se quieran reunir, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de isótopo de uranio, 238 y 235. Y la vida media del uranio es muy larga, dura 4.400 millones de años para el uranio 238 y 740 millones de años para el uranio 235, ¿no? Entonces su vida media es muy, muy larga. Ah, una cosa más. El tritio tiene una vida media muy corta, 12 años. ¿Han escuchado hablar de los reactores de fusión nuclear? Que se puede usar deuterio o tritio para un reactor de fusión. La bronca es que como la vida media es muy corta de esas cosas, encontrarlo aquí en la Tierra es complicado. Entonces, que se usan las plantas, ¿no? Esto en botánica. Con plantas nucleares. Ah, sí, es lo que se planea usar en un futuro, sí. pero como todavía no hay plantas nucleares comerciales, Ajá. se está usando de manera experimental. Ah, ok. Cada vez que dicen China encendió su sol
artificial, le llaman, ¿no? Están trabajando con eso. Con esto. Con eso. Entonces, pues aquí está María Sklodowska, Pierre Curie, que son súper famosos, ¿no? Ella es la que tiene los 2 premios Nobel, su esposo también tiene premio Nobel, pero ellos tuvieron una chiquilla que se llamaba Irene, y ella después también se casó con Joliot, y ellos dos también tienen premio Nobel, ¿no? Entonces en esta familia, fíjense, entre 4 personas, 5 premios Nobel, ¿no? Esta familia pues es bastante curiosa. En mi familia lo que tenemos son 5 hipotecas, pero pues no tiene nada que ver con 5 Nobeles, ¿no? Entonces, ¿en qué trabajó la hija de los Curie? Trabajó en algo muy curioso. Lo que hacía ella y su esposo era tomar algo que se llama partículas alfa, que eran 2 protones y 2 neutrones, y estrellarlos contra los núcleos atómicos. Pero fíjense, 2 protones y 2 neutrones, en realidad es helio, ¿no? Es helio 4. Entonces, una partícula alfa también es helio 4, ¿vale? Entonces lo que hacían ellos era agarrar helio 4, partículas alfa, y estrellárselas a los núcleos atómicos, al hidrógeno, ¡paz!, al helio, ¡paz!, al litio, ¡paz!, y así, ¿no? Estrellárselos. Pero claro, como estas partículas son positivas y los núcleos son positivos, era súper complicado. Necesitaban mucha energía para poderles llegar. Es como si tú quieres pegarle con un imán a otro imán, antes de llegar te repele. Para poder juntar los imanes necesitas mucha energía. Entonces ellos estuvieron trabajando en esto y les costó mucho trabajo conseguir estos choques, pero al final lo consiguieron. ¿Y qué pasó? Que lograron meterle partículas a algunos núcleos, y esos núcleos se hacían inestables, y esos núcleos inestables por las nuevas partículas se desintegraban, y ellos descubrieron lo que se llama la radioactividad artificial, y fue lo que les dio el premio Nobel a ellos, ¿no? El caso es que pues batallaban mucho por esta repulsión eléctrica, ¿no? Pero en 1932 un señor que se apellidaba Chadwick descubrió el neutrón, del que ya habíamos hablado antes, y el neutrón tiene la ventaja de que no tiene carga eléctrica. Entonces, como Chadwick descubrió el neutrón, la gente comenzó a pensar, ¿qué tal si hacemos lo mismo que los Curie, pero en lugar de usar partículas alfa, usamos neutrones? Y entonces comenzaron a bombardear núcleos atómicos, pero con neutrones. Los neutrones, al no tener carga, pues le llegan de lleno a los núcleos, ¿no? Y era más fácil. Y entonces comenzaron a hacer eso. ¿Y quién lo hizo? Pues estos, se llamaban los ragazos de la vía Panisperna. Estos morros, ¿sí? Y su mandamás, Enrico Fermi, se pusieron a hacer eso. Agarraban núcleos y les pegaban con neutrones. Pum, 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 pum. Y pasaba algo bien curioso, que algún núcleo que tenía una cantidad de protones recibía un neutronazo, y el neutrón se incrustaba, digamos, así en forma de caricatura, pero al incrustarse, a veces algunos de ellos perdían su carga eléctrica negativa, y ese neutrón, digamos, se convertía en protón. Entonces un átomo, digamos, que tenía 8 protones, al recibir el neutronazo y ese neutrón convertirse en protón, pasaba a tener 9 protones, y entonces un elemento químico se transformaba en otro elemento químico más pesado. Algunos de ellos luego se desintegraban de nuevo, ¿no? Pero lo que lograron hacer estos ragazos fue lo que querían hacer en la Edad Media, que se llamaba la transmutación de los elementos. Agarrar un elemento y convertirlo en otro elemento. Pero era un proceso súper caro, ¿no? O sea, no era costeable como para agarrar plomo y convertirlo en oro. No, la cuenta de la luz eléctrica te habría salido contraproducente, ¿no? Pero el caso es que ellos se dieron cuenta que se podía hacer eso, y comenzaron a bombardear átomo, elemento por elemento, y cuando llegaron al último elemento, al uranio, también lo bombardearon, y se dieron cuenta que obtuvieron otros nuevos núcleos, y entonces ellos pensaron que habían descubierto los nuevos elementos más pesados que el uranio, lo que se llamaban los transuránicos, y estaban súper felices, ¿no? Porque habían encontrado núcleos más pesados que el más pesado que se conocía, y estaban súper contentos. Pero resulta que eso pasa en ciencia, que a veces nos enfrentamos a un problema, tenemos una idea en la cabeza, y sin asegurarnos pensamos que sucedió tal cosa,
Y eso le pasó a los ragazos estos. Cuando ellos le bombardearon el uranio y encontraron nuevos núcleos con nuevas propiedades, no era el 93 ni el 94 lo que encontraron. Eran nuevos átomos, pero que tenían como 50, 40 protones. O sea, lo que encontraron ellos es que al bombardear los núcleos, lo que encontraron fue que los rompían, ¿sí? Cuando bombardearon al uranio, lo rompieron en dos más pequeños. Entonces no encontraron al 93 ni al 94, reencontraron al 40 y tantos y al 50 y tantos, ¿sí? O sea, descubrieron la fisión nuclear, pero no se dieron cuenta. Es como este cuate que descubrió Plutón, pero no se dio cuenta hasta que llegó otro y se dio cuenta del descubrimiento, ¿no? Entonces aquí el asunto es que ellos dos, Lise Meitner y Otto Hahn, esos sí se dieron cuenta de lo que había pasado, que el núcleo se había roto. O sea, a pesar de que Fermi y sus ragazos descubrieron la fisión, no la identificaron. Quien la identificó la fisión nuclear fueron Meitner y Hahn. Y esta fisión nuclear es lo que es el rompimiento de núcleos, ¿no? Entonces, cuando un núcleo se rompe, decimos que se fisiona, ¿vale? Y lo más curioso de todo ello es que cuando se fisiona un núcleo, pues salen dos pedazos grandes, una mitad más o menos para acá y otra mitad del núcleo para allá. Pero como cuando uno se come una conchita y la quiere partir, ¿no? O sea, partes la conchita y al partirla no la partes exactamente como con un rayo láser, ¿no? Te salen morusas por un lado y por otro. Entonces a alguien se le ocurrió, ese alguien era Szilard, se le ocurrió que cuando un núcleo se rompiera, a lo mejor también aventaba morusas. Y esas morusas podían ser neutrones. Y esos neutrones le podían pegar a otros núcleos y los podían romper. Y soltar más morusas y romper más núcleos. Entonces a Szilard se le ocurrió la idea de que podía haber una fisión con una reacción en cadena. Y obviamente esta reacción en cadena pues iba a romper más y más y más núcleos, ¿vale? Y aquí es donde viene lo importante. Ahí está cotorreando con Albert Einstein, ¿no? No es el doctor Chapatín, es Albert Einstein. Y entonces Albert Einstein había descubierto tiempo atrás algo muy importante, que ahorita vamos a ver lo que era, y ahí ellos dos estaban escribiendo una carta, ¿sí? No era una carta de amor, era una carta al presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, antes de por qué. Entonces, como resumiendo, cuando los núcleos se rompen, hablamos de fisión nuclear, ¿vale? Núcleos grandes se rompen, fisión nuclear. ¿Y qué está pasando ahí? Pues está pasando lo siguiente. Esta gráfica, muchachos, jóvenes y jóvenes y todo el mundo, esta gráfica nos habla de energía, ¿sale? Hagan de cuenta que esta es la energía que necesitan los núcleos para estar juntitos, ¿vale? Acá tenemos como la parte más alta del gráfico, y el gráfico para acá desciende y para acá también desciende, ¿sale? Entonces, ¿qué está pasando? Aquí tenemos los elementos químicos, en este lado tenemos los elementos pesados, uranio, todo eso, y allá hidrógeno, helio y demás. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Cuando tú cambias un elemento de hidrógeno a helio, aquí subes un escalón. Al subir ese escalón, esa energía la puedes aprovechar. Cuando pasas de helio a litio, también estás subiendo un escalón y puedes aprovechar esa energía. Cuando pasas de litio a carbón, también aprovechas la energía. Cuando pasas de a oxígeno, aprovechas la energía. Hasta que llegas a lo más alto de esta gráfica, donde está el hierro. Una vez que fusionas algo y produces hierro, ya no puedes ganar más energía, porque ahora la apuesta ya no va para arriba, la apuesta ahora va para abajo. ¿Y qué pasa del lado contrario? Lo mismo. Del lado contrario pasa exactamente igual. Te voy a poner así. Ay Dios, me pasé. Del lado contrario pasa igual, tienes uranio. Y si rompes el uranio, lo que haces es tener núcleos más pequeños. O sea, subes la apuesta. Entonces, ya sea que rompas elementos grandes o que fusiones elementos pequeños, lo que haces es subir la apuesta de la gráfica. Y lo que haces ahí es ganar energía. Pero una vez que llegas al hierro, aunque al hierro lo quieras fisionar o fusionar, el hierro no te va a dar más energía. El hierro te va a requerir energía a ti.
Entonces el hierro es como el elemento crítico, ¿vale? Mientras tengas elementos más pesados que el hierro, rómpelos para ganar energía. Mientras tengas elementos más ligeros, fusiónalos y ganarás energía. Las estrellas hacen esto, ¿sí? Hasta que las estrellas producen hierro, y ahí valió hierro porque las estrellas se mueren, ¿vale? Y en reacciones nucleares pues también podemos hacer lo mismo, ¿no? Entonces el hierro es como la clave, y a Szilard se le ocurrió precisamente eso, ¿no? Que esta energía se puede aprovechar, porque Einstein nos había dicho antes que a partir de esta ecuación, haciendo él unas manipulaciones y viendo que si la velocidad es cero y bla 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 y un rollo ahí bla bla bla, llegaba a la famosísima ecuación de que E igual a mc cuadrado. Entonces resulta que esa gráfica que vimos, ¿sí?, lo que nos está diciendo es que parte de la masa de las partículas es como si se perdiera y se convirtiera en energía, y entonces esa energía se puede aprovechar. Y lo bonito de esto es que una cantidad de materia hay que multiplicarla por la velocidad de la luz, que es un número muy grande, y luego otra vez por la velocidad de la luz, que es otra vez ese mismo número muy grande, y una cantidad chiquita de materia nos da una cantidad grandota de energía. Y esa energía grandota que sale de ahí es la energía que sale de la fuerza fuerte, básicamente. Entonces lo que tenemos acá es que esto permitía aprovechar la energía nuclear mediante una reacción de fisión que se hiciera en cadena. Y por eso fue que Szilard y Albert Einstein, bueno, sobre todo Szilard, ese era el caponero, escribieron la carta para que se construyera una bomba de energía nuclear, porque a inicios del siglo XX el lugar con los físicos más perrones, la ciencia de punta, era Alemania, en general Europa, pero Alemania en particular. Y en Alemania pues estaba el régimen nazi, y muchos de estos que habían, sobre todo que eran judíos, habían escapado de Alemania y tenían miedo de que los alemanes hicieran la bomba. Entonces le escribieron al presidente de Estados Unidos para decirle del peligro y que echara lana, ¿no?, para hacer una bomba. Y bueno, entonces comenzaron a trabajar en esto, ¿no? Ahora, ahí está. Ahora, ¿qué pasó aquí? Pues lo siguiente, la fisión es esto de que se rompían los núcleos, ¿no? Entonces, este señor trabajaba en Dinamarca, Niels Bohr, también premio Nobel, y lo que él hizo fue escapar de Europa y se fue a Estados Unidos. Él ya tenía el conocimiento de lo que habían hecho con las reacciones en cadena y todo, y él dijo, pues, lo que yo voy a hacer es tratar de bombardear con neutrones el uranio para que se rompa y me produzca una reacción en cadena. Y entonces lo que hicieron pues fue juntar uranio y tratar de bombardearlo, y resulta que no funcionó, ¿sí? Entonces no funcionó el asunto. ¿Y por qué no funcionó? Porque el uranio en realidad naturalmente está hecho de dos isótopos. El 99% es uranio 238 y el 1%, en realidad un poquito menos del 1%, es uranio 235. El uranio 238 resulta que aunque lo bombardees con neutrones, no es muy dado a romperse, solamente el 235. Entonces lo que hizo Bohr fue bombardear uranio natural. La mayor parte de los núcleos de uranio recibían el neutrón y como si nada, ¿no? Como los árbitros, que les dices que no sé qué, el 10 de mayo, y los árbitros ni se inmutan, ¿no? Pero le dices lo mismo a un conductor de coche y se enciende. Entonces el uranio 238 pues es como un árbitro que recibía el neutronazo y no reaccionaba. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pues tenían que hacer algo, tenían que agarrar el uranio y separar todos los átomos de uranio 235, porque ese era el que les servía. El 238 no servía para reacciones en cadena. Entonces tuvieron que enriquecer la proporción de uranio 235. Y para hacer eso, pues tenían que agarrar un montón de uranio y solamente sacar el 1%, menos del 1%. O sea, tenían que usar toneladas para sacar acá unos pocos kilos, ¿no?, de uranio. Y entonces eso se llama enriquecimiento de uranio, ¿vale? Ese enriquecimiento de uranio lo hicieron con unas máquinas que fueron el producto de ese señor que se llamaba Ernst Lawrence, que también fue premio Nobel. Y esta cosa es bien curiosa. ¿Qué hacía? Pues tenía unos imanes, ¿vale? Unos imanes
y lo que hacían es que el uranio lo ponían como en vapor. El uranio salía a cierta velocidad, pero al salir volando el uranio en un campo magnético pasa algo curioso. Cuando una partícula cargada viaja en un campo magnético se desvía, ¿vale? Pero cuando tú vas, por ejemplo, en una bici y quieres dar la vuelta, si eres en una bici y eres tú solo, das la vuelta bien fácil, ¿no? Pero si llevas atrás al primo y adelante llevas a, no sé, a tu hermano y todo, y quieres dar la vuelta en la bici, pues la vuelta la das en una curva más amplia, ¿no? Entonces, entre más masiva, la curva es más amplia. Y aquí fue lo que hicieron. Pusieron las partículas en un campo magnético y las partículas más ligeras daban la vuelta más rápido. Y las partículas más pesadas daban la vuelta en una curva más amplia. De esta manera separaron el uranio 235 del 238 y así enriquecieron uranio. Fue un proceso complicado, pero lo consiguieron. Ahora, de esta manera ya tenían el uranio que necesitaban enriquecido. Y el uranio que sobraba se llama uranio empobrecido, ¿vale? El que sobra, el que no te sirve. Pero aunque sea uranio empobrecido, sigue teniendo partículas de uranio 235 porque la separación no es perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que cuando tú tienes uranio natural, tienes 1% del radioactivo, ¿vale? Tienes que enriquecerlo. Y para hacer una bomba necesitas más o menos que el 90% sea 235. O sea, tienes que enriquecerlo muchísimo, ¿sí? Si quieres hacer un reactor nuclear para sacar energía, pues con que llegues al 2, al 3, 4% basta. Esta es la razón por la que un reactor nuclear como Fukushima nunca va a explotar como una bomba atómica, porque la concentración de uranio 235 es muy baja, ¿sí? Puede explotar como una explosión normal y luego contaminar, eso se llama una bomba sucia, eso sí puede hacer, pero como bomba atómica eso nunca va a pasar, ¿no? El caso es que, bueno, de esta manera se pudo enriquecer el uranio para obtener uranio para la bomba atómica, pero el problema es que actualmente algunos países, no quiero decir qué países, pero todo el mundo sabemos, usa balas de uranio empobrecido en sus guerras. Ese uranio empobrecido pues deja restos radioactivos y ha producido un montón de mutaciones y de problemas a donde esos países van a combatir, que son, por ejemplo, Irak y Kosovo. Y hay registros y hay fotografías de los resultados de las mutaciones, pero yo no las quise poner aquí, pero son horribles, ¿no? Y actualmente, pues estas balas de uranio empobrecido, pues ya fueron enviadas a la guerra que hay ahora en Ucrania, ¿no? Y no sé si se han usado todavía, pero está el riesgo de que se puedan usar también allá, ¿no? Y han dejado muchos problemas en esos países. Bueno, volviendo al tema. Entonces, de esta manera obtuvieron uranio enriquecido, ¿vale? Pero además, al bombardear uranio, se dieron cuenta que bombardeaban uranio y obtenían uranio 239. Y luego este se convertía en el elemento número 93, ¿sí? Que se llama neptunio. Y después el neptunio se convertía en plutonio. Y el plutonio, que es un elemento artificial, un elemento químico artificial, también tiene las mismas propiedades que el uranio 235, que también se rompe. Entonces resultó que se dieron cuenta que había dos formas de hacer una reacción en cadena. Una era con uranio 235 y otra era fabricando plutonio 239. Y aquí fue donde pasó algo bien curioso. Los científicos se dieron cuenta de esto y entonces, como el gobierno los financiaba, pues fueron con el gobierno y dijeron, a ver, tenemos dos métodos para la bomba atómica, uranio 235 o plutonio 239. ¿Cuál quieren que hagamos? Y les dijeron, los dos, ¿sí? Avíntate los dos métodos para tener la bomba. Es como si, imagínense, ahora yo tengo dos proyectos para estudiar estrellas y voy al CONACYT y le digo al CONACYT, oye, tengo dos proyectos, ¿cuál me lo financias? Y que me diga el CONACYT, los dos, chiquillo, ahí te va dinero ilimitado para los dos proyectos, ¿no? Ahora eso no pasa, ¿no? Pero en aquel tiempo pasaba porque era una urgencia. Y entonces les dieron lana ilimitada para enriquecer uranio y para producir plutonio. Lo bueno del plutonio es que con menos material haces la misma explosión que con un montón de uranio. Entonces eran diferentes capacidades, ¿no?
Ahora, ya una vez que tenían todo el uranio que hacía falta y todo el plutonio que hacía falta, la cosa era cómo hacerle para que explotara, ¿sí? ¿Y qué se hace para que explote una bomba como esta? Que es la bomba que está hecha con uranio 235. Lo que pasa aquí es que si tú tienes el uranio 235 y está concentrado lo suficiente, va a tener tantos neutrones dando vueltas por ahí que va a explotar de manera natural. Pero si tú no tienes suficiente uranio, no tendrás suficientes neutrones. Hay una cantidad de uranio que se llama masa crítica, que también depende de la densidad. Entre más lo aprietes, con menos masa produces la reacción en cadena. Y lo que hicieron fue, hicieron una bola, una bola, digamos, de uranio 235 por debajo de la masa crítica, y agarraron otro pedazo de uranio y lo que hicieron fue dispararlo a gran velocidad contra el otro pedazo de uranio para que llegaran a la masa crítica y estuvieran lo suficientemente densos como para explotar. Y esta bomba se llamaba Little Boy, ¿no? Era una bomba así larga porque era como un cañón que disparaba esta parte de uranio contra esta parte de uranio, y cuando entraban en contacto la masa crítica se alcanzaba y se daba la reacción en cadena y explotaba la bomba. Esa era la bomba de uranio 235. ¿Qué pasa con la bomba de plutonio? ¿Eso Esta que es, dice decía del peso 4.000 en el anterior? sí, 4.400 kilos. de todo el murero. Pero estos, la cantidad de uranio era poco, creo que eran unos pocos, creo que no llegaba a 20 kilos la cantidad de uranio. ¿Pero entonces ese peso de qué? El cañón y todo el hierro de alrededor y toda la estructura. Pero la parte explosiva eran muy pocos kilos. Sobre todo el asunto... ¿Sí la puede un avión? Sí, la soltaron con un B-29. Lo que más pesaba era el cañón que tenía aquí atrás. Este cañón tenía que aventar este pedazo para allá adelante. Y lo que se llevó más parte del peso era el cañón. Al inicio se supone que tenían el problema de que el cañón era tan pesado que pensaban que no se iba a poder lanzar la bomba. Hasta que se dieron cuenta que en realidad el cañón nada más tenía que disparar una vez. Entonces hicieron el cañón súper frágil de todo lo que era las partes que se rompen cuando un cañón se dispara. Entonces ya no importaba que se rompiera. Entonces adelgazaron toda la parte del cañón para que fuera lo más ligera posible al dispararse una vez, y ya con eso se volatiza todo, ¿no? Pero la gran parte del peso de la bomba es el mecanismo de disparo de esta parte de acá atrás, ¿sí? Lo que se llama el cañón. Y bueno, pues ese sería uno de los mecanismos para la bomba, ¿no? La de plutonio es esta otra. La de plutonio tenía un problema. El plutonio, para poderse explotar, necesitabas que la cantidad de plutonio se comprimiera de manera simétrica, porque era mucho más delicado en cuanto a la cantidad de densidad de material. Si la densidad en una parte era muy alta y acá era muy baja, rápidamente la reacción en cadena se rompía. Entonces tenía que ser un empujón muy simétrico. O sea, no valía que la estrellaras por un lado, tenías que estrellarla de todos lados. Entonces, ¿qué hicieron? La parte del plutonio la rodearon de explosivos, y esos explosivos tenían que detonar todos al mismo tiempo para comprimir lo que se llama implotar, ¿no? Implotar al plutonio. Y de esa manera el plutonio alcanzaba la masa crítica y explotaba como bomba atómica. Y esta bomba, pues como necesitaba un mecanismo de detonación esférico, pues era más bolita como yo, y esta se llamaba Fatman, ¿sí? esta bomba. Y esta bomba pues era la bomba de plutonio. Al final de cuentas, pues las dos bombas se hicieron. De esta bomba, que era más difícil, hicieron una prueba antes. De la anterior, como era más simple, no la probaron, directamente la dejaron caer sobre la gente de Japón, ¿no? Y esta sí la tuvieron que probar antes. Ahora, afortunadamente en la actualidad el mayor uso que tenemos para la energía nuclear ya no es con bombas, ¿sí? Las bombas están ahí, pero en la práctica lo que se hace con la energía nuclear es lo que hizo al principio Enrico Fermi, que fue esta máquina que tenemos acá. Porque él, para producir plutonio, tuvo que hacer un reactor nuclear.
ese reactor nuclear que hizo Fermi es el padre de los reactores nucleares como este en el que trabaja ahora Homero Simpson. Y lo que hace de estos reactores es una reacción en cadena, pero lenta. Y lo que hacen es sacar la energía de una explosión, pero poco a poquito, ¿sí? Y entonces de esa manera se calienta agua, esa agua caliente se convierte en vapor, mueve unas turbinas y genera energía eléctrica. Y actualmente tenemos que esta es una de las principales fuentes de energía que tenemos, ¿no? Hay países como Francia que el 70% de su energía la obtienen de energía nuclear. Países como México solamente tenemos el 5%, y esas son las centrales nucleares de fisión que hay en el mundo. Estados Unidos tiene 96, Rusia tiene 38, Francia tiene 58, España 7, México tiene 2, ¿sí? 2 reactores en una central nuclear, y así, ¿no? Argentina tiene un montón, tiene 4 o 5, no sé cuántas, y ahí está, ¿no? Lo que hay en el mundo. China también tiene un montón, Japón tiene otro montón y varias en construcción, y esas centrales nucleares pues nos producen energía eléctrica, ¿no? Ahora, sí. ¿La foto que estaba ahí es en España? No, esta me parece que era Francia. Me parece que era Francia, no me acuerdo muy bien la verdad. Ah, no, Guadalajara, España. España. Ah, Guadalajara, Guadalajara, España. ¿La de Chernobyl era como esa? La de Chernobyl, no, la de Chernobyl era un diseño soviético. Las españolas son diseños estadounidenses. Los diseños son muy variados. La de México también es un diseño estadounidense y es diferente a esta. Por ejemplo, la de México no tiene esa torre de tipo Homero Simpson, porque no necesita refrigerar el agua, sino que toma el agua directamente del mar. ¿Y Entonces, la de Fukushima? La de Fukushima, no me acuerdo si tenía torres de enfriamiento, la verdad. No estoy seguro. Pero no era igual a la de Chernobyl porque los diseños soviéticos nunca se usaron en Japón. Pero no sé exactamente qué diseño era. El diseño industrial. Entonces, bueno, pues hay un montón, ¿no? Ahora el asunto es el siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos que hay fisión nuclear y todo esto es fisión nuclear? Pues está la otra alternativa, la fusión nuclear. Pues resulta que se dieron cuenta que la fusión nuclear es más eficiente porque con menos material produce una explosión igual de potente. Y entre la gente que trabajaba con Oppenheimer en la bomba, había un científico llamado Teller que estaba aferrado a que construyeran una bomba pero de fusión nuclear. Y el problema es que para que el hidrógeno se fusione necesitas una temperatura muy alta, y la única cosa capaz de alcanzar una temperatura tan alta es una bomba de fisión nuclear. Entonces la idea es agarrar una bomba de fisión nuclear, pero en el núcleo ponerle hidrógeno. Cuando explote la nuclear normal de fisión, comprime el hidrógeno y lo hace detonar como una bomba de hidrógeno. Y eso es todavía mucho más potente. En 1961 los soviéticos detonaron esta bomba de fusión nuclear, que es la más potente que ha habido en la historia. Se llamaba la bomba del zar. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в зрачной последующей свечения, несмотря на сплошную облачность. Были видны в Le pusieron el paracaídas. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в Y le pusieron el paracaídas para darle tiempo al avión de alejarse de la explosión. Esta bomba era de 50 megatones. Las de Hiroshima y Nagasaki eran de 15 y 20 kilotones. Entonces imagínense, es como 15 kilobytes contra 50 megabytes, ¿no? Una USB de 15 kilobytes y una USB de 50 megabytes. O sea, para darles una idea, ¿no? de la escala, que serían ¿cuántas veces más grande? Es un chorro, ¿no? Y esta explosión atómica se puede repetir ahora porque hay cohetes en Estados Unidos y en Rusia que tienen un cohete
con 2 o 3 ojivas nucleares, con bombas tan poderosas como esa. Y en cualquier momento se las pueden lanzar y aniquilar a todo el mundo, ¿no? Lo importante de esta energía de fusión nuclear es que al igual que la fisión nuclear tiene bombas y reactores, la fusión nuclear también tiene bombas ahora y se está trabajando en reactores. Entonces hay un proyecto muy grande que se llama ITER en Francia, pero ese proyecto no es francés, es un proyecto internacional y en él están trabajando rusos, chinos, franceses, indios, europeos en general, y es un proyecto súper importante, súper grande, y la gente que estudia ingeniería o física, pues hay un montón de becas para ir a trabajar allá, un montón de postdocs y de posgrados, y ahí es donde están tratando de aprovechar esa energía de fusión nuclear, pero para producir energía eléctrica, o sea, usarla de manera pacífica. Este reactor no va a ser comercial, es un reactor de investigación, y en muchos países del mundo están haciendo pruebas previas a ITER. Cada que China enciende su sol artificial, cuando lo hace no es que le esté ganando Estados Unidos, sino que eso que están haciendo los chinos son pruebas para ITER. Y cuando en México encienden sus reactores de fusión nuclear, que hay también uno aquí en México, no me acuerdo si está en la UNAM o en el ININ, no, ¿tú sabes dónde está? Igual. Hay una fusión experimental en México, en Argentina, en muchos países, y todo eso está enfocado para ITER, ¿sí? Y el asunto... ¿Perdón? En Francia. Y lo que ven aquí es como un anillo, y ahí va a estar el hidrógeno, y ese hidrógeno va a estar produciendo energía eléctrica, ¿sí? A partir de varios procesos, ¿no? Ahora, todo esto tiene la ventaja de que no produce radioactividad como unas plantas nucleares, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que al final de cuentas, si conseguimos domar la energía de fusión nuclear, vamos a poder combatir lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? La termoeléctrica de Colima es Manzanillo. ¿Sí? Esta termoeléctrica, cuando vayan a Manzanillo, está en la bahía y siempre se ve la mugre que sale de ahí, ¿no? Bueno, esa cosa produce 1200 megawatts. Laguna Verde, el reactor nuclear de México, produce un poco más de energía y esta cosa no está echando este humo a la atmósfera. Esta sí produce varillas de desecho, pero esas se pueden contener. Como esta contaminación es gaseosa y se escapa a la atmósfera, pues es un problema grande, mientras que esta contaminación, al ser sólida, es más manejable. Entonces es una alternativa muy buena. Actualmente en México el 5% de la energía la producimos con reactores nucleares. Si tuviéramos 20 como esta cosa, no quemaríamos ni un kilo de carbón, ni de gas, ni de petróleo. ¿Por qué todavía Pero, está permitida esa termoeléctrica? pues no sé lo que yo digo, y lo peor es que actualmente México está bajando la cantidad de gas que usa y está usando más carbón. O sea, en lugar de que estemos bajando la cantidad de gas para usar más solares, hidroeléctricas o nucleares, estamos usando cada vez más carbón. Y ese es el problema, ¿no? O sea, en otros países están haciendo exactamente lo contrario. Ya por lo menos que aumentáramos el gas, porque lo que se quema, petróleo, carbón y gas, el gas es el menos contaminante, pero no, es el que estamos reduciendo. Entonces es contradictorio, ¿no? Y el asunto es ese, que si tuviéramos 20 de estas, pues ya estaríamos libres de contaminación en este ámbito, ¿no? Ahora, el asunto aquí es que desde que la revolución industrial llegó, es cierto, vivimos mejor en general, con más salud, más entretenimiento, más educación, mejor alimentados, pero la contaminación está a tope, ¿no? Si nosotros pudiéramos eliminar esta contaminación a partir de la energía nuclear, pues podríamos vivir mucho mejor. El problema es que si en el 2100 llegamos a aumentar la temperatura de la Tierra en 1.5 grados, se cree que los procesos de cambio de las mareas, cambios de las corrientes marinas y los cambios de los ciclos de aire se van a ver afectados de manera irreversible. Y entonces el clima de la Tierra se va a desmadrar por completo. Para no llegar a ese calentamiento global en 2100 tenemos que bajar la cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Pero el problema es que, como cuando queremos ahorrar, ¿no? Cuando yo me quiero comprar algo en Navidad, pues si yo comienzo a ahorrar en enero, pues con que ahorre poquito, llegando a diciembre me compro mi PlayStation, ¿sí? Pero si comienzo a ahorrar en mayo, tengo que ahorrar más. Y si comienzo a ahorrar en noviembre, pues
y si comienzo a ahorrar el 24 de diciembre, pues mejor voy y lo compro de un trancazo, ¿no? La Tierra, para llegar a la meta de no subir la temperatura, en el año 2000 y poco, con que hubiéramos dejado de emitir 30,000 millones de toneladas de dióxido de carbono, la habríamos librado. Aquí está en billones, pero está en gringo, son miles de millones para el mundo civilizado. Entonces, pero en la actualidad, 2020 y tantos, tendríamos que dejar de emitir como 40,000 millones de toneladas al año para revertir el calentamiento global, ¿sí? 40,000 millones de toneladas, dejarlas de emitir ya. ¿Cuánto creen que emitimos al año? Al año emitimos 40,000 millones de toneladas. O sea, tendríamos hoy que dejar de emitir por completo todo el dióxido de carbono que emitimos. ¿En el mundo o en México? En el mundo. O sea, la cosa iba mal, pero iba. Pero con lo de la guerra, ahora Alemania está quemando carbón, todo el mundo está quemando carbón, y entonces esos 40,000 millones ya no son esos. Esos son datos del año pasado, seguramente estamos peor todavía. O sea, realmente la meta del 1.5 grados no se va a alcanzar. O sea, la Tierra ya no tiene remedio. El clima de la Tierra no tiene remedio. Ahora la gente que trabaja en esto, que se llama el grupo se me fue el nombre. Es un grupo multidisciplinar que hay en la ONU para tratar el calentamiento global. Ya no hablan de prevenirlo, ya hablan de paliar el problema, porque no tiene solución. Entonces, lamentablemente para ustedes, sobre todo que son más jóvenes, pues la noticia es que el mundo ya se los echamos a perder y les va a tocar a ustedes vivir con las consecuencias de esto, ¿no? Pero pues realmente si nosotros ahora mismo usáramos energía nuclear, aunque fuera de fisión, podríamos medio resolver el problema, porque de todas las fuentes de energía que hay, una de las más seguras es la solar y luego sigue la nuclear, ¿sí? La peor es el carbón. Y este otro gráfico, esta es una página que se llama El Mundo en Datos, es una página muy interesante, tiene datos de un montón de cosas y puedes sacar gráficos. 2014, si toda la energía de 2014 se hubiera producido a partir de carbón, habrían muerto, digamos, 5 millones de personas. Si toda la energía del mundo se hubiera producido con carbón, habrían muerto 5 millones de personas como consecuencia de la contaminación. Si en lugar de eso, toda la energía eléctrica del mundo se haya producido por petróleo, habrían muerto 2.9 millones de personas, ¿sí? En proporción. Y si se hubiera producido toda la energía del mundo con nuclear, habrían muerto 11.700 personas. O sea, también es la más segura, es la menos contaminante y está entre las menos contaminantes y las más seguras. El problema es que la energía nuclear llegó a la historia de la manera más brutal que puede haber, ¿no? Con 2 bombas atómicas sobre población civil. Entonces, cada que hay algo que diga nuclear o atómico, la gente se acojona bien feo. Y cuando pasó lo de Chernobyl, lo de Fukushima, ¿qué hizo Alemania? Cerró nucleares. Cerrar nucleares. Confiaban en el gas ruso barato, y ahora que no hay gas, están quemando carbón. Entonces, realmente el problema de la contaminación pues es muy grande, y si no usamos la nuclear, pues no sé a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Y ya para terminar, pues es cierto que la energía nuclear pues entró de manera súper agresiva en la historia, pero también la energía nuclear es quizá la clave para que podamos resolver los problemas energéticos y medioambientales de la humanidad, ¿no? Imagínense un futuro en el que no haya pobreza energética. Hace 500 años, alguien que era rico era alguien que tenía mucha sal. Sí, incluso la palabra salario de ahí viene, ¿no? De que la sal era súper preciada. En la actualidad no hay pobreza de sal, ¿no? La sal hasta la tiramos. Imagínense un futuro en el que no haya pobreza de energía, que la energía sea súper abundante, prácticamente gratis, ¿no? Entonces eso nos lo puede dar la energía nuclear, y lamentablemente pues no lo tenemos todavía, ¿no? Si llegamos a dominar esa energía, pues podríamos, a final de cuentas, resolver nuestros problemas, y en cierta forma pues lo deberíamos a Oppenheimer, aunque él no hizo en particular ninguno de los avances claves,
por lo menos él fue el director de orquesta, ¿no? Que estuvo ahí. En realidad él hizo trabajos en agujeros negros y otras cosas más, ¿no? Pero él, así, desarrollos claves para la bomba, no hizo, ¿no? Él dirigió todo, ¿no? Y bueno, pues eso sería lo que les quería decir nada más. Y pues ojalá podamos cuidar este mundo, porque hasta donde sabemos, en todo el universo, es el único lugar donde nos consta que hay café y conchitas, ¿no? Y si no lo cuidamos, pues hay tejuino también. Entonces, pues muchas gracias, y eso es lo que les quería comentar.